Hola a todos, soy José Antonio Fernández, analista asociado de FBP. FBP es socio intermediario entre brokers y traders. Podéis ver en la propia página web donde tenemos en la pestaña de brokers, en la pestaña Trading, la lista de brokers, que podéis conocer también para no solamente descargar su plataforma de inversión, sino también para conocer si se adapta a vuestro perfil como traders e inversores. Por lo tanto, aquí tenéis el listado de brokers para que podáis echar un vistazo y de esta manera pues podéis tener un conocimiento más profundo de los agentes principales que podéis utilizar en el mercado financiero. Con todo ello vamos también a recordar que no olvidéis que desde estos mismos brokers podéis descargaros la plataforma de inversión de MetaTrader 4. En MetaTrader 4 también recordad que desde la página de cualquier broker que utilicéis, también fuera del espacio que proponemos aquí, lo podéis hacer, pero también tenéis que recordar que desde MetaTrader 5 lo podéis hacer tanto desde la página del broker como desde MetaQuotes, simplemente a modo de recordatorio. Dicho esto, vamos a dar comienzo la sesión de hoy en la plataforma de inversión. Hoy vamos a hablar de cómo leer el gráfico y cambiar el time frame para que entendamos lo que nos está diciendo el mercado. Por lo tanto, el objetivo principal va a ser entender la información que nos da cada tipo de gráfico, sea de líneas, de barras o de velas, cómo interpretar una vela japonesa y cómo cambiar entre time frames para tener una perspectiva diferente del mercado. En el vídeo anterior, recordad que habíamos visto cómo instalar MT4, lo más básico, entender lo que estamos viendo y por si no sabíamos leer un gráfico también, de esta manera entender que sin esa lectura adecuada del gráfico no podemos tomar ninguna decisión de trading. Así que principalmente vamos a ver los tres tipos de gráficos que tiene MetaTrader 4, cómo funciona una vela japonesa y qué significa cada time frame o cada marco temporal. Dicho esto, vamos a comenzar principalmente viendo, abrimos nuestra plataforma de inversión MetaTrader 4, tenemos conectada ya nuestra cuenta de inversión, lo veremos aquí arriba con nuestro usuario y login. Recordad que nos íbamos a la pestaña archivo, conectarse a una cuenta comercial, metíamos usuario, contraseña y servidor y le damos a login para poder activar la cuenta. Miramos en la esquina inferior derecha, estas barras verdes nos dan indicación de que la plataforma tiene conexión y a partir de ahí ya podemos interactuar con la plataforma. Por otro lado, teníamos que en la barra de herramientas, que la teníamos aquí arriba, en concreto podemos localizar no solamente pues las diferentes opciones a la hora de establecer nuevas pautas de orden. Barra de herramientas es todo este ángulo extenso, sino que también podemos localizar los marcos temporales. Lo podíamos ver principalmente aquí, en estas pestañas: 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 30, 1 hora, 4 horas, diario, semanal y mensual, sino que también podemos acceder a través de este reloj de una manera más ágil a los diferentes marcos temporales que vamos a utilizar. Si clicamos también dentro de los diferentes tipos de gráfico, vamos a ver 3 diferentes tipos de gráfico. Aquí tenemos sobreimpresionado, vamos a quitar la cuadrícula. Vamos a establecer un tono más claro para que lo podáis ver. Vamos a botón derecho, esquema de color, ponemos blanco. Vemos principalmente, vamos a la lupa, vamos a darle ajuste al gráfico. Principalmente vemos el gráfico de línea, que es un gráfico que muestra solo el precio de cierre de mercado. Si nos vamos aquí y damos zoom, principalmente nos va a marcar el precio de cierre en la muesca que vemos en cada una de las figuras. Por lo tanto, va a ser en concreto, aquí lo tenemos, el gráfico de líneas, el que nos va a marcar solamente dicho precio de cierre. Es un gráfico que se utilizaba anteriormente en Wall Street y por lo tanto, pues bueno, ya está algo más en desuso. Principalmente algunos fondos de inversión lo pueden utilizar para una operativa más institucional, pero nosotros como traders habitualmente vamos a utilizar siempre el gráfico de velas japonesas, el gráfico de velas tradicionales. Por lo tanto, aquí tendríamos información incompleta. Lo único que podríamos observar es simplemente cómo el precio sigue una tendencia definida. En este caso es un gráfico del SP500 en H1 y vemos cómo la tendencia es marcadamente alcista. Posteriormente tenemos también
el icono de gráfico de barras. Aquí tenemos el gráfico de barras, ya tenemos un poquito más de información, ya que cada vela muestra la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre. Y si damos zoom, podemos ver en concreto que nos muestra la apertura, el máximo, que estaría en el otro extremo, el mínimo, que estaría en esta muesca en concreto, y el precio de cierre, que lo tendríamos aquí, ¿vale? Por lo tanto, también nos va mostrando cada vez un poco más de información. Hay quien lo sigue utilizando, algún trader, por así decirlo, de la vieja escuela, pero con todo ello lo que vamos a buscar siempre en todo momento es mucha más información y sobre todo más información visual. Por eso, con el icono de vela japonesa, que lo tenemos aquí principalmente, pinchamos y nos encontramos ya que tenemos el gráfico típico que vamos a utilizar en nuestros análisis. Por lo tanto, podemos, en este caso, el botón derecho, propiedades, colorear la vela. Por ejemplo, si es una vela alcista, la voy a poner de color azul. Y si es una vela bajista, voy a ponerla de color rojo. Lo podéis poner del color que queráis. Aquí lo pone verde y rojo, o queráis, o negro y blanco. Esto es para que tenga más color. Por lo tanto, aquí en la vela japonesa nos va a mostrar el precio de apertura, el precio de cierre, el alto y el bajo, pero de una manera más visual. De manera que en esta misma vela que hemos analizado antes en el gráfico de barras, tenemos el precio de apertura, que sería aquí abajo, el precio más alto, que sería aquí en esta mecha, 7102, y el precio de cierre, que sería aquí un poquito más abajo de la mecha, en concreto en el nivel de 7101. Por lo tanto, fijaos cómo las mechas nos van a marcar siempre. Las mechas son estas colas que va dejando la vela japonesa, nos va marcando siempre el mínimo y el máximo dentro de una vela alcista, que es la azul, y el mínimo y el máximo dentro de una vela bajista, como es la vela roja. Por lo tanto, MetaTrader 4 nos da tres formas de ver el precio. La más usada con diferencia son las velas japonesas. El gráfico de línea es muy simple, como hemos comprobado, solo muestra el precio de cierre de cada periodo. El de barras ya tiene más información, pero las velas son más visuales e intuitivas. Y a partir de ahora, pues vamos a trabajar principalmente, como he dicho, con las velas japonesas. Vamos a ver la anatomía de una vela japonesa para que podáis entender principalmente de qué se compone. Os he hablado a grosso modo, pero principalmente se compone en primer lugar de una parte que se denomina cuerpo, que es esta parte más ancha. Este sería el cuerpo. Muestra la diferencia entre el precio de apertura y el precio de cierre. En una vela alcista, la apertura estaría en la parte inferior y el cierre estaría en la parte superior. En una vela bajista, como esta roja, la apertura estaría en la parte superior, en este caso, y el cierre estaría en la parte inferior. Vemos también en concreto también la sombra superior. Sombras denominamos a estas pequeñas colas que va dejando. La sombra superior es la línea fina que hay por encima del cuerpo, como vemos aquí, aquí o aquí, y es el máximo alcanzado en ese periodo, de tal modo que en esta vela, por ejemplo, el máximo alcanzado es este nivel, 7113. En esta vela el máximo alcanzado es este nivel, 7140. Y en esta vela el máximo alcanzado es este nivel, 7151. La sombra inferior es la línea fina que va por debajo del cuerpo. Por ejemplo, esta sombra, que es una gran sombra muy visible, va por debajo del cuerpo, que es todo esto, y esta sería la sombra inferior. Es el mínimo alcanzado en ese periodo. En este caso, como son velas de una hora, cada vela constituye el movimiento del precio en una hora. Por lo tanto, este sería el mínimo marcado en esa hora durante el precio y este sería el máximo marcado en la vela de una hora, ese máximo alcista de este nivel de precios. Como he dicho, las velas las podemos setear del color que queramos, verdes o blancas, nuevamente, o azules para velas alcistas. En este caso, cuando el precio cerró más alto de donde abrió, el precio abrió aquí y cerró aquí, por lo tanto cierra por encima, eso es una vela alcista. Y en las velas bajistas normalmente las utilizamos de color rojo o negro cuando el precio cierra más abajo de donde abrió, es decir, los vendedores ganaron. Aquí en esta vela el precio abre aquí y cierra en este nivel. Por lo tanto, aquí tenemos en concreto
lo que sería la manifestación de esa vela. Por otro lado, también vamos a hacer, ya hemos visto lo que es la anatomía de las velas, vamos a ver en concreto que podemos hacer zoom en las velas. Aquí lo tenemos para poder verlas de una manera más cercana. Las velas también nos van a ir marcando la estructura del precio en un marco temporal. Esto es en una hora. Si nos vamos a un gráfico diario y eliminamos zoom, vemos la tendencia que ha seguido un activo a lo largo del tiempo. El SP500, desde que hizo suelo en marzo de 2025, vemos que ha seguido una tendencia alcista muy clara, con un movimiento de descanso después de toda esta subida que se resume aquí en los 6.300 puntos, y aquí es donde ha establecido una nueva zona de soporte que le ha llevado nuevamente a hacer una subida de 886 puntos. Entonces, como vemos también, de esta manera podemos ver en concreto la evolución de un activo en función del marco temporal. Estamos en un gráfico diario. Si nos fuéramos a un gráfico mensual, fijaos cómo tendríamos de una manera más clara. Fijaos que podemos tirar incluso una media móvil de 12 meses. Podemos tener claro la tendencia alcista del precio. Siempre que el precio está por encima de la media móvil hablamos de tendencia alcista, y cuando está por debajo hablamos de tendencia bajista o liquidez. Ahora mismo fijaos el despliegue que ha realizado el precio por encima de esa media móvil de 200 periodos. Esta es una manera muy simple de ver la tendencia en un gráfico mensual. Por lo tanto, podemos ver en todo momento con las velas toda la información donde abren. Si ponemos el cursor, vamos a darle zoom, y ponemos el cursor sobre cada una de las velas, podéis ver en la esquina inferior derecha, es decir, aquí abajo, fijaos que cuando pongo el ratón sobre esta vela, me aparecen varios datos. Uno que empieza por O, que sería el Open, H sería High, el precio más alto, L sería el precio más bajo, y C sería Close, el precio de cierre. Esos elementos lo tenemos abajo en la esquina inferior derecha, junto a la barra verde. De esa manera podemos tener la propia historia que nos cuenta cada una de las velas. En un simple vistazo vemos qué ha pasado en ese marco temporal. Vela verde o azul, los compradores están al mando. Vela roja, los vendedores están al mando. Cuanto más largo es el cuerpo, más convicción hay en esa dirección. Fijaos, ejemplo claro es esta vela, por ejemplo. Tenemos también velas de gran cuerpo, pero esta es muy llamativa. Y principalmente las sombras nos van a decir hasta dónde intentó ir el precio y fue rechazado. Fijaos como aquí tenemos una sombra importante y el precio rechazado en los 2.177 puntos. Por lo tanto, este concepto es fundamental. Todas las estrategias de trading se basan principalmente en la lectura de las velas japonesas. Por otro lado, vamos a ver también lo que son los time frames. Ya hemos visto por encima un cambio de time frame y una manera simple de poder leer lo que es la tendencia del precio. Si nos vamos principalmente a saber el objetivo de cada time frame, sabremos también cómo definirnos como traders. Por lo tanto, si nos vamos a un gráfico de un minuto, aquí es un gráfico de un minuto del SP500, lo vamos a utilizar para una operativa más rápida, denominada scalping, donde vamos a ir a buscar muy pocos puntos de recorrido, y es para traders que hacen una operativa principalmente manual o automática, pero buscando siempre un recorrido pequeño del precio. En un gráfico de 5 minutos vamos a buscar, por ejemplo, en este caso, que cada vela nos lleve a cabo un scalping más intradiario. Por lo tanto, aquí podemos buscar objetivos entre 5 y 20 puntos, y donde vamos a ver el mercado ni de una manera tan rápida como en M1, ni de una manera tan lenta como en H1, por ejemplo. Un término medio lo tendríamos en el gráfico de 15 minutos. El gráfico de 15 minutos también es un gráfico muy utilizado. Vamos a quitarle zoom para que lo podáis ver. Y es una operativa intradiaria que se denomina estándar. Es para aquellos que quieren hacer también intradía, pero no de una manera tan vertiginosa como en el gráfico de un minuto. Es un gráfico algo más tranquilo. Depende del activo. Aquí estamos en el SP500. Si nos vamos al Bitcoin, la volatilidad será mayor, por eso es importante. Ya explicaremos en siguientes vídeos cómo medir la volatilidad. Es importante que no solamente construyáis vuestro sistema de trabajo en función de la estrategia, sino que dentro de la estrategia tenéis que determinar cuál es vuestro marco temporal, cuál es el activo que se adapta a vosotros, y a partir de ahí trabajar. Si pasamos a la parte más swing, ya hemos dejado de lado el scalping y el intradía. Si pasamos a la parte más swing, nos tenemos que ir a un gráfico de una hora. En el gráfico de una hora sería para un swing
en este caso intradiario, aunque dependiendo de la estrategia, si trabajamos con indicadores de tendencia, con osciladores, indicadores de volatilidad, incluso la estrategia se puede ir a varios días vista, pero lo normal es que en H1 sea una operativa intradiaria. Ya si pasamos en este caso al siguiente marco temporal, H4, donde cada vela conforma 4 horas de cotización, estaremos trabajando ya una operativa swing más clásica, donde vamos a estar de varios días a varias semanas dentro del mercado. Por lo tanto, es importante que lo tengamos claro a la hora de desarrollar nuestra operativa. Y por último tenemos los marcos temporales mayores, diario, semanal y mensual. En un gráfico diario es un gráfico donde la perspectiva es tener una tendencia general. De hecho, el gráfico diario se utiliza principalmente para ver cuál es la tendencia. Para eso podemos simplemente, a modo de ejemplo, ver una media móvil muy utilizada por los operadores, que es la media móvil de 200 periodos, en el contexto simple. Y si el precio está por encima de la media móvil, indica tendencia alcista, y luego a la hora de operar, si analizamos la tendencia en el gráfico diario, pero operamos en H1, en M5, en M15, en M30, operar solamente en esa dirección alcista del gráfico diario. Por lo tanto, el diario es una perspectiva general importante. El gráfico semanal, en este caso, nos va a dar una visión macro importante. Fijaos cómo con la misma media aquí podemos tener también unos resultados importantes. Vemos como aquí el SP500 en esta zona el 19 de abril de 2020 se encontraban a nivel de 2.775. Vemos que aquí tiene un ligero apoyo. Nuevamente vuelve a hacer otro ligero apoyo que se denomina pullback cuando va haciendo ese apoyo. Y finalmente desde este nivel, fijaos, desde 2.788 ha tenido un crecimiento hasta el nivel actual en 7.166 puntos. Para que veáis lo importante que es mantenerse dentro de una tendencia para no dejar dinero encima de la mesa, como decimos los traders, sino que exprimamos la mayor rentabilidad posible. Y por último tenemos el hermano mayor de todos, que es el gráfico mensual. Para eso pues siempre es importante utilizar medias más cortas. Ya hemos utilizado la media de 12, podemos utilizar la media de 10. Ambas son válidas y tienen un buen backtest, un buen track record, lo que se denomina un buen rendimiento trabajando con esta perspectiva. Pero para eso, lógicamente, se necesita más capital para poder dejar trabajando el capital en nuestro dinero a largo plazo. En este marco temporal es donde vamos a ver los grandes cambios de tendencia, en el mensual principalmente y en el diario, pero el mensual manda porque cada vela aglutina un mes de cotización. Por lo tanto, es importante que lo tengamos claro para cuando escuchemos en las noticias, en los medios online, también físicos, hay cambio de tendencia porque ha salido tal dato fundamental. Siempre iros al gráfico mensual. Os va a dar toda la información y os va a alejar de todo el ruido, que es lo que necesitamos eliminar de nuestra operativa. Por lo tanto, en la plataforma MetaTrader 4 podéis localizar todos los marcos temporales. Simplemente veremos que en el gráfico de 1 minuto las velas estarán muy juntas y se mostrarán muy rápidas. Lógicamente la volatilidad es mayor. En el gráfico de 1 hora veremos las velas están más espaciadas y lógicamente más claras. En el gráfico diario, cada vela, como hemos dicho, significa un día entero, por lo tanto se ve la tendencia general. Y lógicamente para un trabajo intradiario habitual utilizaremos velas de 5, 15 minutos e incluso 30 minutos, que es un gráfico que no hemos citado y también es un gráfico que se adapta muy bien a ese contexto. Por lo tanto, recuerda, el time frame es la lupa con la que miras el mercado. En M1 ves el detalle minuto a minuto, en D1 ves la fotografía completa del mes y ninguno es mejor que otro. Simplemente depende de tu estilo de trading. Empieza siempre en D1 para ver la tendencia general y luego baja a M15 o a M5 o M5 para buscar la entrada. Así tienes el contexto grande en D1 y la precisión pequeña al mismo tiempo en M5, en M15 e incluso en M1. Esto es importante que lo recuerdes. En este caso, consejo para principiante, el análisis top-down, que es el análisis de arriba abajo, va a consistir en eso precisamente, mirar siempre el gráfico diario, luego H1 y luego el time frame operativo, es decir, de más a menos. Con el zoom, que lo tenemos principalmente aquí en esta pestaña, con la lupa, vamos a acercar y alejar el gráfico. Vamos, aquí voy en este caso acercando, aquí lo vamos a ir alejando. Y de esta manera también lo podemos hacer con el control, la pestaña de control
de nuestro teclado y con la rueda del ratón. Y en este caso, en MT4 también podemos usar las teclas 1 y 9 para cambiar de time frame rápidamente. Por lo tanto, también es otro atajo que tenéis en la propia plataforma para poder utilizarlo. Errores comunes a evitar. Por un lado, no operemos en M1 si somos principiantes, el ruido es muy alto, la velocidad desorienta. No confundamos el precio bid o venta con el as o compra, la diferencia es el spread. Aquí lo podemos ver en esta pestaña, que es la pestaña de observación del mercado. Aquí tenemos una pestaña, vamos a extenderlo, una pestaña que se denomina spread. Aquí en este caso el spread es de 0,7 porque hay que correr la coma hacia la izquierda. 0,7 es la diferencia entre el bid y el as, el precio de venta y el precio de compra, ¿vale? Esto es importante que lo tengáis en cuenta a la hora de operar, porque si operáis un activo que tiene un spread muy alto, una diferencia muy grande, que esa es la comisión que os va a cobrar el broker, pues lógicamente va a costar más llegar al punto de equilibrio y vais a sufrir un poquito más al principio, que es lo que tenéis que evitar. Por lo tanto, de esta manera tenéis un análisis, un pequeño resumen de cómo leer el gráfico, de cómo es la anatomía de una vela, los diferentes marcos temporales, para qué sirven, una pequeña guía en este caso para saber cómo hacer un análisis top-down, es decir, cómo empezar desde arriba para graficar desde abajo, y por lo tanto ya vais poco a poco adquiriendo más información de cara a ir añadiendo más elementos a vuestro gráfico. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo añadir indicadores a este gráfico y guardar las plantillas. Por lo tanto, como colofón a este vídeo, vamos a recordar que en la pestaña de contacto tenéis habilitada la opción de poder escribirnos para cualquier duda, propuesta o consulta. Estaremos encantados de poder contestaros y sobre todo pues recordaros que tenéis estas guías para poder hacer un seguimiento de mercado más exhaustivo de vuestra plataforma, que va a ser vuestra principal herramienta de trabajo, y que podéis apoyaros en todo momento en nuestra página web para no solamente consultar la lista de brokers, en este caso, o empresas de fondeo, en caso de que utilicéis también las empresas de fondeo, sino también para poneros en contacto con nosotros. Hasta aquí finalizamos este vídeo y nos vemos en el siguiente.